Muy bien, queridos hermanos, sean todos una vez más bienvenidos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una semana muy linda, que, bueno, a pesar de los desafíos y las pruebas del día a día, puedan haber tenido siempre el consuelo de Dios. Quiero introducirlos nuevamente a este sábado de culto y vamos a hacerlo a través de una oración. Así que cada uno donde esté, que pueda inclinar el rostro o postrarse de rodillas, como es mejor se... ¿eh? Así que vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, Señor Dios Todopoderoso, rogamos tu presencia en este lugar, en nuestros corazones, en nuestros hogares, que tus ángeles nos acompañen, que nos instruyan, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñe en este momento y que también hable a través de mí, Señor, que no sean las palabras mías humanas, Señor, ni mi propia sabiduría, sino que sea tu sabiduría, Señor, para todo aquel que pueda escuchar estas verdades tan importantes para el tiempo que estamos viviendo, Señor. Padre, te agradecemos por tu gran misericordia y te rogamos, Señor, que tú también perdones nuestros pecados, en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Muy bien. Bueno, he tenido un poco de dificultades con el PowerPoint. Se me venció la licencia, así que... Y no me acordaba cómo era que se hacía para actualizarlo, así que bueno, tuve que utilizar otra plataforma para crear las diapositivas. Pero bueno, somos solucionadores, resolvedores de problemas. Muy bien, el juicio de los vivos, haciendo un resumen acerca de lo que ya hemos estado estudiando, comenzaba en el santuario, ¿verdad? Comenzaba por los ancianos del pueblo de Dios, como nos dice en Ezequiel 9. Eh, Bien nos insta la palabra de Dios y Jesús sobre todo a poder discernir las señales de los tiempos, a no ser como estos fariseos, ¿verdad? Hipócritas que aquí les menciona, que no fueron capaces de discernir el tiempo que estaban viviendo. Era un tiempo muy importante por lo demás. También pudimos estudiar cómo se quita la vara del sacerdocio al liderazgo apóstata en el tiempo del juicio de los vivos, ¿verdad? Y luego comienza el juicio. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Antes de que empiece el juicio se le quitaba la vara, se le quitaba el sustentador, se le quitaba el báculo de sacerdocio a el profeso pueblo de Dios por su apostasía. Luego estudiamos también que levantarse y el sentarse de Jehová eran símbolos de juicio. Eso va a ser muy importante, sobre todo para el siguiente sábado, en donde vamos a estudiar algunas cosas cruciales respecto a este tema, en donde ya vamos a quizás será uno de los últimos temas de juicio de los vivos. La lluvia tardía comienza a gotear con el juicio de los vivos. Eso también es algo que lo estuvimos viendo con citas de Ellen White. Dios levanta un pastor y le da la vara, ¿sí? Que es este tercer Elías, del cual Jesús habló, donde dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Hasta Jesús habló de que Elías vendría primero, ¿verdad? Primero que la venida de Cristo. Hemos estado estudiando a lo largo de todo esto que la venida de Cristo no solamente abarca la venida específica de Cristo, sino que también abarca el juicio. Cuando dice, vendré y si no velas, no sabréis a qué hora vendré sobre ti, ¿verdad? Entonces tenemos que velar para poder estar atentos y entender y discernir que estamos viviendo en tiempos de juicio de los vivos. Pero antes de que comenzara el juicio de los vivos, Dios levanta el pastor para que restaure todas las cosas. Jesús andará por la tierra en el juicio, en el tiempo del juicio. Eso también era algo que leímos, ¿verdad? En una cita de Ellen White y también en la palabra de Dios. En todo el tiempo nos está diciendo, y vendré a ti, y yo mismo iré, yo mismo. Siempre se mencionaba la misma persona, ¿verdad? De Cristo, el mismo Jehová vendría a hacer el juicio. Pero un remanente quedará. Eso es lo que estuvimos estudiando también, que hoy día lo vamos a tal vez volver a recalcar.
El zarandeo lo realizan los ángeles. Habíamos determinado que este zarandeo es realizado por el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, en donde sea que este mensaje se esté predicando, nosotros estamos viendo que está ocurriendo un zarandeo, que se están conmoviendo y está cada uno tomando decisiones, aceptando el mensaje o rechazándolo. Todos deben ponerse de pie como un solo hombre, unidos en la obra, debe despertarse toda la energía del alma, porque lo que ha de hacerse debe ser hecho prestamente. Y aquí luego nos dice, vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo y la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Las cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Es muy interesante también que cuando Ellen White habla del tercer ángel, también se refiere a la obra del cuarto ángel. Sabemos que el mensaje del tercer ángel empezó en 1844. Desde ese momento, de alguna u otra manera, empezó esta misión del tercer ángel, pero cuando comienza el mensaje del cuarto ángel ya como tal, cuando se une al tercer ángel, aquí es donde empieza ya más de lleno este zarandeo, este separar del trigo y de la cizaña. Y tenemos todas estas analogías cuando hablamos de juicio de los vivos, tenemos sinónimos, y son todos los que aparecen abajo, que tienen en algún concepto, en algún aspecto, alguna relación directa con el juicio de los vivos. La lluvia tardía, el fuerte pregón, zarandeo, sellamiento, fin del siglo, la venida de Cristo. Ahora, ¿cuándo comienza el juicio de los vivos? ¿Cuándo es este momento, este antes y después? Bueno, hay algunos simples que simplemente leen la, esa cita, ¿verdad? Que la vamos a poner más adelante, en donde nos dice que no se puede, bueno, no es que no se puede saber, sino que a ellos no se les había dado la luz de cuándo comenzaría ni el juicio de los vivos, ni cuándo vendría la ley dominical, ni el cierre del tiempo de gracia, ¿verdad? Era algo que para ellos no era una verdad presente. Vamos a leer la cita y la vamos a interpretar de la debida manera, ¿verdad? Sin caer en extremismos ni en absolutismos. Sacerdocio denominacional. Tenemos aquí este concepto, ¿verdad? Que empieza en 1844, esta vara que se le entrega a la iglesia adventista con la restauración de la iglesia. Vemos cómo había toda esta reforma dentro de todas las iglesias protestantes que se estaban uniendo para poder recibir a Cristo, recibir la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y posteriormente se le entrega esa vara al tercer Elías, ¿sí? En un punto de la historia. Y luego de eso viene el juicio de los vivos. ¿Por qué se le entrega primero la vara al tercer Elías? Porque primero se quita la vara y después comienza el juicio. Entonces, para que comience el juicio también se tiene que entregar ese mensajero de Malaquías 3:1, ¿verdad? Aquí viene mi mensajero delante de mí y vendrá el Señor súbitamente a su templo, dice, haciendo esta relación con el tiempo del juicio, cuando viene súbitamente, inesperadamente. Nadie se esperaba que esto aconteciera porque era algo que no estaba predicho, pero gracias a Dios y gracias a la escritura y gracias a los eventos históricos que han ido sucediendo, nosotros podemos saber cuándo comenzó. Si bien es cierto, no se puede, ellos decían que no se podía determinar una fecha de cuándo empezaría, pero una vez que comienza, ya Dios entrega la luz para poder, a los que velan, ¿verdad? Para que puedan saber cuándo es el tiempo de su visitación, para que no los sorprenda como ladrón. Es, bueno, otro concepto, otro diagrama. Todo esto yo lo he sacado del la presentación de estos temas de nuestro hermano Javier, ¿verdad? Ahí en España. Aquellos que quieran verlo con una mayor profundidad todavía, pueden ver los temas que él ha presentado, está todo muy claro ahí, pero aún así es un tema que nosotros no hemos estudiado como iglesia, ¿verdad? Aquí en los que nos reunimos siempre, y es importante que podamos tener esto clarísimo.
Así que por eso es que estoy presentando estos temas. Tenemos que en 1798 comienza el tiempo del fin. Esto fue estudiado por Miller, fue estudiado por Ellen White, los pioneros, todos concuerdan con que en 1798 es el comienzo del tiempo del fin. Cuando termina la supremacía papal, en ese año, cuando el general Berthier toma preso al Papa, ¿verdad? Y terminan esos 1260 años. Ahí comienza el tiempo del fin. Y luego, en 1844, ocurre una especie de lo que fue alguna lluvia temprana, ¿verdad? Se viene el mensaje del tercer ángel, tenemos el comienzo del juicio de los muertos, Jesús pasa al lugar santísimo para poder empezar ese examen riguroso de todos los muertos en Cristo desde Abel en adelante. Luego eh, comienza el juicio de los vivos, en un punto de la historia, ¿sí? Porque Ellen White dijo, en algún momento le tocará ser juzgados a los vivos. Obviamente esto sería antes de la venida de Cristo, antes del 2031. Entonces, en algún momento antes de la venida de Cristo, ocurre. ¿Cuándo? ¿En qué año? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Todo esto tiene una relación con la siega, ¿verdad? Del zarandeo, la lluvia tardía, la separación del trigo, la cizaña, el tercer Elías, el mensaje del cuarto ángel. Y aquí es donde comienza de alguna forma la venida de Cristo y el fin del siglo. Aquí es donde nosotros vemos el comienzo del juicio, cuando ya Cristo andará sobre la tierra a partir de ese año. En el 2030 se acaba el tiempo de gracia, sabemos que es un año antes de que Cristo viene, se acaba el tiempo de gracia y ahí son derramadas las plagas, ¿verdad? Las plagas con la ira de Dios, ya estas plagas sin mezcla de misericordia. Sabemos que previamente al 2030 caen ciertas plagas, pero con mezcla de misericordia, pero en el 2030 ya caen estas últimas, bueno, las últimas 7 plagas ya caen ahí con todo el rigor de la ira de Dios, básicamente porque se retira el Espíritu Santo de la tierra. Cristo sale del lugar santísimo, deja de interceder. Es el periodo en donde están los 144.000 pasando una grave angustia, sienten que Dios los abandonó, se sienten, bueno, básicamente solos contra el mundo, pero aún así ellos siguen afirmándose mediante su fe, Van siguen haciendo. afirmándose en Dios. Luego tenemos en el 2031, Estrellita, estrellita, estrellita. No, porque se me antoja. por favor que mantengan sus micrófonos apagados, no le puedo Claro ver. que sí. Así no es, tío. Yo, igual chingue. La tuve que echar de la sala porque no le podía apagar el micrófono. Eh, Tenemos luego en el 2031 la segunda venida de Cristo y en el 3031 la tercera venida de Cristo. Ya ahí es cuando es el fin del conflicto, las bodas del Cordero, etcétera, ¿verdad? En este otro diagrama vemos ya básicamente todo lo que representa el día del juicio. El día del juicio, bueno, Ellen White también lo declara cuando dice, estamos en el gran día de la expiación, y que comenzó en 1844 de manera simbólica. En el hebreo, cuando se dice la palabra día, que es yom, también no solo se refiere a un día específico, sino también a un periodo de tiempo específico. También se usa esa palabra yom para decir un periodo de tiempo, no sin decir la duración de ese periodo de tiempo, simplemente decir que es un periodo de tiempo. Entonces, aquí nosotros tenemos que el día del juicio comienza, ¿verdad? En 1844, pero específicamente el día del juicio ya final comienza, eh, o sea, el día del juicio de los vivos comienza en un año específico y dura hasta el año 2031. Bueno, o sea, básicamente cuando Cristo ya viene, ¿verdad? Y aquí vamos a ver, bueno, que del 2030 pasa un día simbólico, esto está en Apocalipsis, donde nos dice en Apocalipsis 18, en un día caerán tus plagas, que representa un año, ¿verdad? La venida de Cristo también va a durar un día literal, y después tenemos un día en donde nosotros
Vamos a estar 1000 años en el cielo mirando todo lo que aconteció en la tierra y también vamos a estar haciendo de jueces, ¿verdad? Como dijo Pablo, ¿no sabéis que nosotros juzgaremos a los ángeles que cayeron incluso? Entonces aquí tenemos estos tres conceptos, el día por año y día por 1000 años, según 2 de Pedro 3:8. Y bueno, ya vamos a comenzar ahora de lleno para poder determinar más o menos, bueno, no más o menos, exactamente cuándo comenzó el juicio de los vivos. Y aquí estas citas, que siempre se usan para decir, no, no se puede saber. Es como cuando leen el día y la hora, nadie sabe. Ah, como dice eso ahí, entonces nunca se podrá saber. Bueno, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Dios no nos ha revelado a ellos en su tiempo. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Y aquí nosotros podemos decir, ah, ya, fue mantenido secreto, por lo tanto siempre va a ser mantenido secreto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? Que aquel día vendrá como ladrón. Pero vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces hay algún grupo que está básicamente no en tinieblas, sino buscando esa luz, buscando vivir bajo la luz de Cristo y a los cuales se les revela el secreto de Dios. Nuestro deber es velar, trabajar y esperar. Básicamente lo mismo que estábamos hablando, ¿no? Estar velando para que ese día no nos sorprenda como ladrón. Trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación, a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. Y aquí vemos otro concepto. Cada tiempo tiene una verdad específica para el tiempo actual que está viviendo, ¿verdad? El tiempo de lenguaje tenía una verdad específica y el tiempo de Martín Lutero tenía una verdad específica, el tiempo de los discípulos tenía una verdad específica. Siempre habían verdades específicas para ese tiempo. Pero cuando vamos sumando todas esas verdades, ninguna contradice a la anterior. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar, que ahora es el tiempo de trabajar mientras dura el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Ahora, precisamente ahora, es el tiempo cuando debemos estar velando, trabajando y esperando. La palabra del Señor revela que el fin de todas las cosas está cerca, y su testimonio es clarísimo en esto. Es necesario que cada persona tenga la verdad arraigada en el corazón, de modo que controle la vida y santifique el carácter. El Espíritu del Señor está obrando para llevar la verdad de la palabra inspirada y grabarla en el alma de modo que los profesos seguidores de Cristo tengan un gozo santo y sagrado que puedan impartir a otros. Ahora es el tiempo oportuno para que trabajemos nosotros, precisamente ahora mientras dura el día. Pero nadie ha recibido la orden hasta ese momento de escudriñar las escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. Bueno, esto está en la Review Herald el 9 de octubre de 1894. Muchas personas, y la mayoría de los que interpretan este pasaje, lo toman como que Ellen White estuviera viva hoy en día hablando de esto, ¿ok? Y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar un poco lo que es el sentido común, ¿verdad? El lenguaje. Porque si ella hubiese querido decir, Dios no quiere, Dios nunca va a conceder este mensaje a ninguno. Y si hubiera dicho, nadie nunca recibirá la orden de escudriñar las escrituras para poder determinar si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia.
Ella no dijo eso. Ella hablaba para su tiempo. Dice, Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado. Él no quiere, pero no dijo, Él nunca querrá que esto acontezca. Entonces, si nosotros estamos leyendo esto, tenemos que leerlo como habituándonos en el momento que ellos están viviendo, 1894, no 2023. En 2023 estas palabras fueron escritas años atrás, ¿verdad? Y debemos tener eso siempre presente, la cronología y la historia, porque hay mucha luz que nos habla acerca de cuándo comienza ese día y nosotros debemos, si esta cita por ejemplo, la tomamos para decir que nunca se puede saber, entonces va a contradecir un montón de otras citas que nos dicen básicamente cuándo es. Entonces nosotros debemos estar atentos, no debemos ser tan simples para poder leer un texto y hacerle decir algo que no dice. Jeremías 33, 2, 3. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cuál es la clave para poder saber algo que hasta el momento ha sido oculto? Sea tercer Elías, sea el año de la venida de Cristo, sea el día del juicio a los vivos. Clama a mí y yo te responderé. Si nosotros clamamos de corazón, sinceramente, Dios nos escucha. Dios nos escucha y si nosotros verdaderamente vamos a utilizar esa sabiduría para el bien y el avance de su obra, Él nos va a revelar la verdad. Isaías 48:6. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados, ni antes de este las habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Cosas nuevas y ocultas. Dios siempre está revelando nuevas verdades. Y tenemos que entender, nada hará Jehová el Señor, Amós 3:7, ¿verdad? Nada hará Jehová el Señor sin revelar su secreto antes a sus siervos los profetas. Por lo tanto, si estudiamos la profecía, si estudiamos la profecía bíblica, si estudiamos el espíritu de profecía de Ellen White, vamos a encontrar la revelación del secreto de Dios. Porque nada hará Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Uno tiene oídos para oír, que oiga. Bueno, el 20 de junio de 1903 se escribió, los juicios de Dios están en nuestro país. El Señor pronto vendrá, con fuego, con inundación y con terremotos. Él está advirtiendo a los habitantes de esta tierra su próxima aparición. Ojalá que el pueblo conozca el tiempo de su visitación. No tenemos tiempo que perder. Debemos hacer esfuerzos determinados para inducir a la gente del mundo a ver que el día del juicio está cercano. ¿Cuál juicio? ¿Está hablando solamente de su segunda venida? Sabemos que en cierta forma esto igual está hablando de su segunda venida, pero no tampoco literalmente o específicamente del momento de la segunda venida de Cristo ni del momento de las plagas, ¿verdad? Nos dice los juicios de Dios están en nuestro país. Ojalá que el pueblo conozca el tiempo de su visitación. Debemos inducir a la gente del mundo para que vea que el día del juicio está cercano. Está hablando del juicio de los vivos, del tiempo de la visitación, cuando Jesús nos visite para juicio. Ojalá que supiésemos el tiempo de nuestra visitación. Eso es lo que dice. Muchos con los cuales está luchando el Espíritu de Dios. El tiempo de los juicios destructivos de Dios es el tiempo de misericordia para aquellos que no tienen ninguna oportunidad para enterarse de la verdad. El Señor los considerará con ternura. Su corazón de misericordia es tocado, su mano está todavía extendida para salvar. Bueno, aquí no se está hablando de aquellas personas que nunca habían escuchado y que nunca tendrían la oportunidad para enterarse de la verdad, que son destruidos por los juicios de Dios, pero no para ser destruidos eternamente, sino para poder salvarlos. Aquí vemos también la misericordia de Dios, ¿verdad? Que para nosotros puede ser algo, oh, murieron tantas personas,
¿Y qué va a pasar con todos esos inocentes que mueren, que nunca escucharon de la palabra de Dios? Es algo que siempre gente se pregunta, ¿no? Bueno, vemos que Dios no es tan injusto como lo pintan después de todo. El 12 de noviembre de 1902 escribió: está llegando el tiempo cuando vendrá la gran crisis de la historia. Quédense con esa frase, la gran crisis de la historia. Cuando todo el movimiento en el gobierno de Dios será observado con intenso interés e inexpresable aprensión. En rápida sucesión, los juicios de Dios caerán uno después de otro: fuego e inundación y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre. Algo grande y decisivo tendrá necesariamente que ocurrir pronto. La gran crisis de la historia. Algo grande y decisivo. ¿Qué será esta gran crisis? ¿Qué será esto grande y decisivo que tendría que ocurrir para que empiecen los juicios de Dios? Fuego, inundación, terremoto. Esto no lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Incendios, inundaciones, terremotos. Lo vemos hoy en día, ¿verdad? Si bien es cierto, puede que nos esté hablando de las plagas, de las últimas, pero en realidad nos está hablando acerca de lo que sucedería antes. Tenemos también que van a caer esas plagas y están cayendo esas plagas con mezcla de misericordia. No estamos viendo guerras, no estamos viendo terremotos, no estamos viendo incendios forestales enormes e inmensos de vías. Está aconteciendo todo esto. Bueno, la palabra día en el hebreo, de una raíz que no se usa, que significa ser caliente. ¿Se acuerdan de un pasaje bíblico donde nos dice, ojalá fuese frío o caliente? Iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Qué pasa si no eres frío o caliente? Eres tibio. Y si eres tibio, ¿qué dijo? Te vomitaré de mi boca. Juicio. Serás pasado por juicio. Día, ser caliente, como las horas abrigadas, de la salida del sol hasta el ocaso. Un espacio de tiempo definido por un término asociado. O sea, puede ser un año, puede ser 3 años, 6 meses, no sé, 30 años. Vamos a ver otros términos que se utilizan en la Reina Valera para decir esta palabra: aurora, fin, joven, mediodía, tiempo, día, tiempo, un tiempo. Vémonos esto con aurora, fin, vamos a ver una serie de versículos en donde nos habla de lo que es la aurora. Proverbios 4:18. La senda de los justos es como la luz de la aurora, del día, ¿verdad? Día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí hay algo muy interesante, porque el lenguaje nos habla acerca de que cuando Cristo viene, perdón, cuando es proclamado el mensaje del cuarto ángel, primeramente se va incrementando, ¿verdad? O sea, no es algo que llega ya y a iluminar la tierra de golpe, sino que el fuerte pregón se va intensificando. ¿Sí? Es un mensaje que se va intensificando hasta convertirse en un fuerte pregón. Va en aumento, hasta que el día es perfecto. Esa es la senda de los justos, el mensaje del cuarto ángel. Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Sabemos que aquí habla de la iglesia, ¿verdad? También le hace esa comparación con el alba, con la aurora. Lucas, Lucas 1, del 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿A quién le está diciendo? Juan el Bautista, el segundo Elías. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Este versículo 78, en otras versiones, perdón, bueno, no lo puse, pero también, bueno, nos habla como la luz del mediodía, del amanecer, del oriente. También en algunas versiones dice del oriente. Sabemos que Cristo viene por el oriente. Y nosotros vamos a Isaías 58, nuevamente
nos habla de algo muy similar. Nos dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58 relacionado con el mensaje del cuarto ángel. Y Ellen White sobre este capítulo dice, atentos al capítulo 58 de Isaías, porque se cumplirá, hablando del futuro. O sea, que se iba a cumplir no solamente la rebelión de la casa de Jacob, del pueblo adventista, del liderazgo adventista, sino que también se iba a repetir este clamor a voz en cuello para anunciar esa rebelión. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Nacerá tu luz como el alba. La gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Este es el verdadero ayuno. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué sucedería con el tercer Elías? Restaurará todas las cosas. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Mateo 17:11. Y esto también relacionado con el mensaje del cuarto ángel. Oseas 6, otro versículo que nos habla del alba. Versículos 1 al 3, emblema de este ministerio, ¿no? Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, después de 2000 años, la muerte de Cristo, ¿verdad? En el 2031. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. 2031 se cumple en primavera del hemisferio norte, ¿verdad? En primavera de Israel, básicamente. Esto fue escrito en su tiempo para los israelitas, para que ellos comprendan. Entonces nosotros hablamos acerca de eso también. Pero Cristo viene en tabernáculos, septiembre y octubre. O sea, ya se cumplieron los 6000 años, entramos dentro del séptimo milenio y ahí es cuando Cristo aparece, en el tercer día. Y nos conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, como el alba, como el amanecer, como el día. Entonces, esa venida, ese día, ese yom, ¿cuándo comienza? Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía. Sabemos que la lluvia tardía está relacionada con el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos la lluvia tardía, que bueno, se derramaba principalmente en primavera, haciendo referencia a la venida de Cristo, que Él murió en primavera. Y la lluvia temprana, haciendo referencia a la fiesta de las trompetas, cuando Cristo viene por segunda vez, y vendrá 2 veces. Versículo 11, para ti también, oh Judá, está preparada una siega, cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Esa siega, ¿a qué se refiere? La siega, la cosecha, el zarandeo, atar en manojos. Recordamos lo que habíamos estado leyendo la semana pasada. Salmo 110. Este es un salmo mesiánico, que cuando se dice que es un salmo mesiánico, quiere decir que refiere a Cristo, pero también tiene mucho de profético y, bueno, apocalíptico, si podríamos decirle, ¿no? Profético para el tiempo final. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. ¿Cuándo le dijo Jehová a Cristo, siéntate a mi diestra? Después de resucitar, ¿verdad? Entra, se sienta, después se levanta, se sienta. Eso recordamos que es símbolo de juicio, sentarse, levantarse,
es cuando empieza a ejecutar juicios. Cada vez que se habla de sentarse y levantarse es porque hay un juicio. Dice, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y en ese momento de juicio, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. ¿Recordamos esa vara de sacerdocio? Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Cuándo es el día de su poder? Vamos a ver una comparación de varios versículos en donde nos habla del día del poder y cómo otras versiones bíblicas también lo relacionan con algo más. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora. Tú tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es a Jesús, ¿verdad? Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. En el día de su ira quebrantará a los reyes. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Las sociedades secretas, ¿verdad? La masonería, los Illuminatis, todo este ocultismo que domina todo el mundo a través, bueno, de estas sociedades secretas, pero principalmente el vicerregente de Satanás, el Papa, ¿verdad? El Vaticano también, como eh, ese ventrílocuo o titiretero que está ahí manejando los hilos de todas estas sociedades secretas. Ellos son los que básicamente obedecen la agenda que él tiene programada. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, aquí estamos hablando de momentos de juicio, momentos de, del fin del siglo, el día de su ira. Ya sabemos que el día de la ira de Dios es cuando se derraman las plagas, ¿verdad? En un día caerán tus plagas, también nos dice la Escritura. O sea, está hablando justamente de ese último año, pero también sabemos y hemos estado estudiando que ese día, y el día de la venida de Cristo, y el día de la visitación, y el fin del siglo, comienza un poco antes, comienza cuando comienza el juicio de los vivos. Ahí empieza ya a derramarse ese rocío, ese Espíritu Santo, ¿verdad? La lluvia tardía empieza a gotear, empieza el zarandeo por el mensaje del tercer y el cuarto ángel unidos, comienza este zarandeo. Y aquí hay algo muy interesante que dice al final, del arroyo beberán el camino. ¿Quién bebió de un arroyo? Del arroyo de Kerit. ¿Se acuerdan? Elías, ¿verdad? Kerit, que significa pacto, que significa ese pasar entre medio de la carne, que es el costado de Cristo, que es la llaga de Cristo. Bueno, aquí voy a apagar la cámara para que puedan leer. Dice, Salmo 110, el versículo 3. Vamos a verlo en distintas versiones. Pueblo será voluntario en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, como el rocío que cae de la matriz del alba. Recordamos que ese alba también representa el oriente, representa la venida de Cristo, representa la iglesia, representa a todo eso, ¿verdad? Ese rocío que destila, ese Espíritu Santo. Sí te nacerán los tuyos. Dios habla hoy, otra versión de la Biblia. Tu pueblo se te entrega en el día de tu victoria, en el día de tu victoria. Bueno, ya vamos viendo un poco más, ¿no? Sobre los montes santos y como el rocío que nace de la aurora, tu juventud se renueva de día en día. Eh, bueno, esta es la nueva Biblia latinoamericana, si no me equivoco. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Eh, esta versión no recuerdo la sigla. Cuando vayas a la guerra, el pueblo te apoyará gustoso. Sabemos que va a haber un momento en donde va a ser esa guerra de Armagedón, ¿verdad? Pero en cierta forma ya estamos viviendo el tiempo de la última batalla. Sabemos que Cristo está con su propia espada también llevando este mensaje, cortando cabezas, por así decirlo, ¿no? De una manera simbólica, en ese día del juicio, en donde viene la gran matanza, la guerra, ¿verdad? Espiritual.
Tu traje de guerra será un traje de gala, dice eso. ¿Cuándo será ese cambio de vestidura? Cuando se cierra el tiempo de gracia, Cristo se quita sus trajes de sacerdote y se pone su vestidura de gala, su vestidura de rey, para venir a buscarnos. Tu traje de guerra será un traje de gala, pero antes era la guerra. O sea que no está hablando justamente sobre el final, o sea, el final de todo, no momentos previos también. Cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Estás envuelta en vestiduras santas. Tu fuerza se renovará cada día como el rocío de la mañana. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. De buena gana tu pueblo se ofrecerá cuando juntes tu ejército. Cuando juntes tu ejército. ¿Qué está haciendo el mensaje del tercer ángel? Según el White, lo que ya habíamos leído, ese zarandeo, y está atando ¿a quién? A los hijos de Dios en gavillas, ¿verdad? Esa es la obra del mensaje del tercer ángel, juntando al ejército de Dios. ¿No es eso lo que se está haciendo? ¿Verdad? Tu pueblo se te ofrecerá cuando se manifieste tu poder, consagrado esplendor, desde el seno de la aurora como rocío te ha engendrado. En el día de tu poder, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente, en la hermosura de la santidad. Después también nos dice, en el día de tu victoria, tu ejército se te entregará por completo sobre los montes santos. Bueno, al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. El rocío. Todavía no era una lluvia, ¿verdad? Era un rocío todavía. Bueno, eh, seguimos. Isaías 27:13. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Bueno, si bien es cierto, los judíos más ortodoxos toman todos estos versículos para decir que, claro, que en algún momento los judíos recibirán nuevamente la gloria que tenían antiguamente y mucho más, y vendrá el tercer Elías, que sería justamente, bueno, vendrá Elías, ellos esperan a Elías para poder eh, dirigir al pueblo antes de la venida de Cristo y así poder recibir al Mesías, por eso que están haciendo esfuerzos para hacer este tercer templo, y ya lo tienen casi listo, tienen todo, bueno, han traído vacas de otros lados para encontrar la vaca la sana, ya la encontraron, tienen el, el coro, lo están preparando, ya están ensayando, ¿verdad? Los cantores del templo, todos los elementos del santuario los han hecho, pero exactamente a la medida, como decía la palabra de Dios. Están haciendo muchos esfuerzos para que esto acontezca, aplicando todos estos versículos de una manera literal, cuando en realidad nos habla de una manera simbólica. De una manera simbólica acerca del pueblo de Dios, ¿no? Y acerca de ir a Jerusalén. No quiere decir que los únicos que se salven van a ser los que estén en Jerusalén y todos los demás del resto del mundo perdieron por no tener plata para el pasaje para ir a Jerusalén, ¿no? Eso no es así, ¿ok? Pero sí nos habla del día en que se tocará esa gran trompeta. Y, y en el capítulo 28 nos sigue diciendo, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Bueno, cuando nos habla de Efraín, Ellen White es muy clara al decir que habla acerca de ese protestantismo apóstata del tiempo final, todas aquellas religiones protestantes que se unen al papado. Y también tiene una simbología con el primogénito, y Efraín era el primogénito, pero fue desechado, ¿verdad? Por su pecado. Y así también es como nosotros vemos cómo Efraín representa a esos principales sacerdotes, esos ancianos por los cuales comienza el juicio, líderes de la iglesia. Y la flor caduca de la hermosura de su gloria.
que está sobre la cabeza del valle fértil, los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene en la mano. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Es indiscutible que nos está hablando del tiempo final, del tiempo del juicio final, del juicio de los vivos. Es indiscutible que nos está hablando del remanente de su pueblo. ¿Cuál es el remanente de su pueblo? ¿Cuál es su pueblo? ¿O cuál fue su pueblo hasta el año 2000? La corporación adventista, ¿verdad? La iglesia adventista como corporación. Estamos hablando, bueno, como liderazgo, como sacerdocio. Pero a partir de allí, y vamos a ver ya sobre el final, si es que alcanzamos hoy, ¿por qué se le quita la vara del sacerdocio? ¿Por qué ellos renuncian al sacerdocio, básicamente? Pero queda un remanente, y un remanente quedará, y siempre nos habla de este remanente. Los pastores adventistas nos dicen que ese remanente es la iglesia adventista, pero nosotros vemos por los hechos que no es así, que hay un remanente, pero que el remanente es un pueblo, y que sale de todos lados, de la iglesia católica, de la iglesia adventista, de la iglesia mormona, de todas las religiones que había y por haber, de la masonería, de incluso algunos, si es que Dios lo permite, que estén entre los Illuminatis y que toman, se enteran de la verdad y toman la decisión de salir de ahí. Solo Dios lo sabe. Y han salido jesuitas, de la orden jesuita, que es una de las más satánicas que hay, y no, de los Illuminatis también, pero más allá de especular sobre esas cosas, estamos viendo cómo Dios tiene un remanente, pero que lo saca de todos lados. Y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio. En aquel día trae un remanente, tiene alguien poderoso que va liderando, que se le da esa vara, y en espíritu de juicio al que se sienta en juicio. Bueno, hablando de la trompeta, la séptima trompeta. Bueno, tenemos muchas interpretaciones acerca de las trompetas, pero y no voy a hablar de cada una de las trompetas, porque no es un tema que nos esté congregando ahora, pero sí los que quieran saber más, en el canal de Víctor, canal de YouTube de Víctor San Vicens, ustedes pueden encontrar los temas que presentó nuestro hermano Joseph San Vicens acerca de Apocalipsis, y ahí se explica básicamente todo el Apocalipsis para todos aquellos que quieran estudiarlo, que quieran profundizar más en eso y quieran ver los procesos históricos, cuándo fue la primera, la segunda, la tercera, todas estas trompetas, cuándo ocurrieron y por qué. Vean esos temas de Joseph que les van a ayudar muchísimo. Pero ahora vamos a ver la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Bueno, tenemos esta séptima trompeta, ¿verdad? Que nos está hablando ya, básicamente, si bien es cierto, del tiempo final, ¿sí? De ya
cuando se acaba todo y el reino es entregado, ¿verdad? A los santos y se le da el galardón a los santos, el tiempo de juzgar a los muertos, ¿verdad? Pero hay varios conceptos que debemos tener en cuenta y sobre todo algunas citas de Ellen White que nos hablan respecto a este pasaje. Si bien es cierto, no habla de todo lo que acontecerá, pero también hay ciertas cosas como que va mezclando eventos. Por ejemplo, se iraron las naciones. Vamos a ver algo sobre eso. Tu ira ha venido. ¿Cuándo comienza esa ira? Y después ya cuando se abre el arca, ¿verdad? O sea, el cielo y se ve el arca en el templo, eso ya es luego de la séptima plaga, o sea, ya hacia el final de todo. El templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11:19. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, el segundo departamento del santuario, en el servicio del tabernáculo terrenal que servía como copia y sombra del que está en el cielo. Este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Por tanto, el anuncio de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca de su pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la gran obra final de la expiación. La obra final de la expiación, perdón. 1844. ¿Cuándo comienza entonces esta trompeta? 1844. Vi que la cólera de las naciones y la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas que seguían una a otra. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Bueno, vemos aquí eventos distintos. La cólera o la ira de las naciones. Si nos está diciendo que el tiempo de juzgar a los muertos y la ira de Dios son cosas separadas. En 1844 comenzaron a juzgarse los muertos, ¿verdad? Esta visión fue dada en 1847, cuando eran muy pocos los hermanos adventistas que observaban el sábado. De estos eran aún menos los que suponían que su observancia era de suficiente importancia para trazar una separación entre el pueblo de Dios y los incrédulos. Ahora se comienza a ver el cumplimiento de esa visión, el comienzo del tiempo de angustia. Mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. O sea que este tiempo de angustia al cual se estaba refiriendo en esa visión no se refería a el momento de cuando ya empiezan a caer las plagas, no se refería a ese tiempo, sino al pequeño tiempo de angustia. Es un corto periodo, pero antes. ¿Cuándo acontece esto? Dice, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, que serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Muy bien. En ese tiempo, ¿cuál tiempo? Bueno, tenemos un tiempo de juicio, ¿verdad? Está hablando de tiempo de juicio. Cuando se esté terminando esta obra de salvación, las naciones se airarán, habrá una aflicción sobre la tierra. Vamos teniendo estos conceptos en la mente porque hay un momento en la historia en donde las naciones se airaron, se llenan de ira, viene aflicción sobre la tierra. Pero todavía no es el fin, porque dice que todas estas naciones son mantenidas en jaque para que no impidan que el mensaje del tercer ángel, el mensaje del cuarto ángel, lleve a cabo su obra. Y en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel. Y aquí ya nos está hablando, en ese tiempo desciende la lluvia tardía. ¿Cuándo se le da ese poder a la voz fuerte del tercer ángel? Con la ley dominical. En la ley dominical se da este fuerte poder. Entonces,
antes de que acontezca esto, hay un pequeño tiempo de angustia. Vamos siguiendo la lectura, ¿no? La voz fuerte del tercer ángel y prepararon los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Bueno, entonces, en este diagrama vamos a ver algo. Eh, las trompetas y el Islam. La quinta y la sexta trompeta, si ustedes lo ven en los videos que presentó nuestro hermano Joseph, tienen que ver con el Islam, la quinta y la sexta trompeta, ¿ok? Tenemos que en 622, más o menos, bueno, según algunos historiadores, entra Mahoma en juego. Gracias al testimonio de Alberto Rivera sabemos cómo la Iglesia Católica fueron los que crearon a Mahoma y crearon el Islam para cumplir el propósito de recuperar Jerusalén. Pero bueno, cuando Mahoma recupera Jerusalén, le hace la tapita y, y no los deja, no les entrega Jerusalén, ¿verdad? Al Vaticano, y ahí es cuando entran en guerra el cristianismo con el islamismo. Bueno, pseudo cristianismo, el catolicismo, más que nada. Bueno, ya después tenemos eventos importantes en el Imperio Otomano en 1299, donde es el primer ay, pero la quinta trompeta empezó antes, pero el ay viene después. Después la sexta trompeta comienza con un ay en 1449 hasta 1840. Gracias a Urias Smith, que hizo unos descubrimientos que en ese año ya terminaba la sexta trompeta, ¿verdad? Y aquí Ellen White nos acaba de confirmar que la séptima trompeta comenzaba en 1844, pero que habían una serie de eventos que acontecerían antes de que culminara su sonido, ¿verdad? Que ya fuera el sonido más fuerte de esta trompeta. Pero el tercer ay, si el primer y el segundo ay tuvieron que ver con el islamismo, el tercer ay de la séptima trompeta tendrán que ver también con el islam. Si la quinta y la sexta trompeta tuvieron que ver con el islam, la séptima trompeta seguirá en esa misma línea, seguirá como en la misma secuencia. Bueno, eventualmente sí. Esto es así. Y vamos a ver esta cita de lenguaje en donde nos dice lo siguiente: la ciencia y la historia no pueden por sí mismas hacer que los hombres sean sabios para la salvación, pero sí a través de la ayuda del Espíritu Santo, el cual, en respuesta a la oración, se dará para guiar a toda verdad. La ciencia y la historia pueden ser como una luz clara y definida, mezclándose con la palabra escrita e inspirada. Y aquí nos está dando ciertas pistas. Primero, el Espíritu Santo, crucial para poder entender la verdad. El Espíritu de verdad te guiará a toda la verdad. Pero después nos habla de la ciencia y la historia, que son partes cruciales para poder entender esa luz que se va a mezclar con la palabra de Dios. Hay lecciones para ser aprendidas de la historia del pasado. Hay lecciones para ser aprendidas de la historia del pasado. Y la atención se llama a aquellos para que todos puedan entender que Dios trabaja ahora sobre las mismas líneas que Él ya había establecido. Vimos cómo la quinta y la sexta trompeta ya se habían establecido por el Islam, ¿verdad? Eran cruciales o crucial la participación del Islam dentro de la quinta y la sexta trompeta. Siguiendo las mismas líneas que Dios ya había establecido, Dios sigue trabajando y la séptima trompeta bien tiene que ver con el Islam. Su mano se ve en su obra y en las naciones ahora, justo igual como lo ha sido siempre desde que el Evangelio fue proclamado por primera vez a Adán en el Edén. Y diciendo la cita, hay periodos en los cuales, perdón, hay periodos los cuales son puntos de inflexión. Y aquí entre paréntesis, el hermano Javier puso giro. Y ya vamos a ver por qué. Porque punto de inflexión, punto de giro, va a tener algo muy importante que nosotros vamos a darnos cuenta más adelante. Son puntos de inflexión en la historia de las naciones y de la iglesia. En la providencia de Dios, cuando llegan estas diferentes crisis, la luz para ese tiempo es dada. Cuando llega la crisis, cuando llegan estos puntos de inflexión,
se entrega a luz para ese tiempo. Si esta es recibida, hay progreso espiritual. Si es rechazada, fracturas espirituales y naufragios seguirán. El Señor en su palabra ha abierto la obra agresiva del Evangelio tal como se ha llevado a cabo en el pasado y lo será en el futuro, incluso en el conflicto final, cuando las agencias satánicas hagan sus últimos maravillosos movimientos. Desde de esa palabra entendemos que las fuerzas están ahora en la obra que marcará el comienzo en el último gran conflicto entre Dios y el diablo. De la misma palabra de Dios, podemos entender que estas fuerzas satánicas están ahora en la obra. ¿Cuál obra? Que va a marcar el comienzo en el último gran conflicto de Dios. El comienzo del fin. Sabemos que eso fue en 1798, ¿verdad? Ahí ya se dijo, este es el comienzo del tiempo del fin. Pero ¿existirá el comienzo del fin? Como lo dice acá. Claro que existirá y claro que existe porque por algo fue inspirado por Dios. Escribir esto de lenguaje, ¿verdad? Esto fue, bueno, ahí está la referencia de la cita para aquellos los que la quieran buscar, está en inglés solamente, no está en español. Y aquí vemos esta imagen. Bueno, yo creo que la mayoría de los que están aquí recuerdan este día. Yo estaba muy pequeño, pero igual algo recuerdo, tenía como 7 años más o menos, y recuerdo en ese momento, ¿no? Fue algo, bueno, lo pasaron por la televisión, por todos los canales, todos preocupados, fue un tiempo de angustia, en cierta manera, para todo el mundo, porque veníamos del año 2000, el año 2000 en donde se decía que se iba a acabar el mundo y donde muchas personas empezaron a prestar atención a las profecías bíblicas. Recordamos todo ese momento. Bueno, otros lo recordarán mejor que yo era muy niño, yo estas cosas las leí después, más adelante, pero si bien es cierto, eran momentos previos al 2000, eran momentos de mucho libertinaje, bueno, hoy en día más todavía, pero en ese tiempo se veía mucho todo lo que era el movimiento hippie antes, ¿verdad? En los 70, los 60, después todas las revoluciones sociales que hubieron, dictaduras, etcétera, en diferentes partes del mundo, la apostasía dentro de la iglesia adventista, infiltrándose los jesuitas en 1959, perdón, 1949, pero ya llega un momento que llega el año 2000, año nuevo, y todos esperando que algo impresionante sucediera, pero no pasó. Y luego, en el año 2001, casi 2 años después, viene este atentado terrorista, entre comillas, en donde todos y la mayoría de las personas de las iglesias empiezan a decir que estas son señales del tiempo del fin, como cada vez que acontecía algo son señales del tiempo del fin y siempre se habla de las señales del tiempo del fin, pero nunca se dice algo concreto respecto de lo que acontece. Pero este evento y el bombamiento de las Torres Gemelas fue un hito muy importante, marcó un antes y un después en la historia del mundo. Fue un punto de inflexión, como decía la cita del lenguaje. Y si nosotros recordamos, uy, aquí me equivoqué, esto no está en Apocalipsis 11. Esto nosotros lo leímos la semana pasada. Esto está en Ezequiel 7. Menos mal que tengo buena memoria. Esto está en Ezequiel 7. Vamos a cambiarlo rápidamente. Ezequiel 7. Bueno, no me gusta que existan esos errores. Ezequiel 7, así ha dicho Jehová, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor. Un mal. He aquí viene un mal. Bueno, lo que pasó el año 2001 no fue un mal, sí, ¿verdad? Fue algo muy malo, murieron muchas personas en ese lugar. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti. He aquí que viene. La mañana viene para ti, oh morador de la tierra. El tiempo viene.
Cercano está el día, día de tumulto y no de alegría sobre los montes. He aquí el día, he aquí que viene, ha salido la mañana, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. En el contexto del tiempo del fin, de ese día que viene, ese día final, sabemos que cuando nos habla de día, no solamente se refiere a un día específico, sino también a un periodo de tiempo. Juicio que viene, ¿verdad? Mal, ese derrumbamiento de las Torres Gemelas. Pero antes de eso, florece la vara, reverdece la soberbia de los dirigentes y líderes que habían apostatado de la fe de los pioneros. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Bueno, aquí vemos una serie de noticias. 11S, el día que cambió el mundo. Nueva York rinde homenaje a sus víctimas. Martes 11 de septiembre de 2001, una fecha que cambió el mundo. Diferentes páginas de noticias, ¿verdad? Vatican News, bueno, este es de las noticias del Vaticano. 11 de septiembre de 2001, el día tenebroso en la historia de la humanidad. Así recordaba Juan Pablo II el 11 de septiembre. Bueno, eh, siempre los papas tienen una forma muy interesante de referirse a las cosas, ¿no? Cuando también nos dicen, estamos en la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando eso, claro, es así, estamos en la Tercera Guerra Mundial. El día tenebroso, el día de ira, día de tinieblas. Ahora, ¿por qué Dios rechaza el sacerdocio de la Iglesia Adventista? Bueno, ya han pasado ya una hora, un poco más, y nos queda leer algunas diapositivas. ¿Qué dicen? Eh, ¿Lo dejamos hasta aquí o lo continuamos? Ustedes son los que me están escuchando allí. ¿Quieren saber o no quieren saber? Déjenme ahí en el chat, a ver. Sigamos nomás, sigamos. Está muy bien. Muy bien, ahí también me dicen sí, ok, bueno, perfecto. Yo no tengo problema, yo sigo. Bueno, ya que tengo la confirmación de varios, vamos a seguir. ¿Por qué Dios rechaza el sacerdocio de la Iglesia Adventista? ¿Por qué Dios rechaza el sacerdocio de la Iglesia Adventista? Vamos a ver algo primero antes de entrar de lleno en eso, pero algo que tiene mucha relación. 2001. Año 2001, ¿qué sucedió en ese año? Las Torres Gemelas, ¿verdad? Y vamos a ver cuál fue la declaración oficial del director de la conferencia general en aquel momento, del presidente de la conferencia general en aquel momento, sobre aquel día, haciendo un resumen por todo lo que había sucedido en el año 2001. Dice, 2001 se cierra con los titulares dominados por la incertidumbre y la violencia. En el año Adventist News Network en revisión, echamos un vistazo a algunas de las historias cubiertas por Adventist News Network este año. Historias de fe, de acción, de la tragedia, pero sobre todo de la esperanza. En un discurso ante líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial en septiembre, el pastor y presidente Jan Paulsen recordó a los creyentes que los adventistas son personas de esperanza. Y aquí comenzamos ya con estos mensajes de esperanza, de paz y seguridad. Solo preocúpense de la esperanza, no te preocupes de la profecía, que se están cumpliendo las señales, no, la esperanza. Si bien es cierto, hay que tener esperanza, ¿verdad? Y es importante, pero ¿hasta qué punto vamos a solamente fijarnos en eso y no también en lo que acompaña a la esperanza? Cuando Cristo murió en la cruz, dice Ellen White que la esperanza no le mostraba una victoria segura sobre las puertas del abismo o los portales de la tumba, ¿verdad? No le mostraba que saldría victorioso de los portales de la tumba, la esperanza.
Pero él no se aferró a la esperanza, él se aferró a la fe. Por lo tanto, ¿qué es más importante, la esperanza o la fe? Lo venció por la fe, ¿cómo debemos vencer nosotros? Por la esperanza. Dios es el dueño del futuro y quien decide finalmente la forma en que se mira. Dios dijo, Dios va a terminar con todo en su hora elegida, pero hasta entonces debemos prestar atención a nuestra disposición personal y debemos atender a la misión que se nos ha dado por Él para llevar a cabo. Dios va a terminar con todo en su hora elegida. O sea, a la hora que Él elija, a la hora que Él se le ocurra, va a venir, va a decir, sorpresa, terminé con todo, listo, los pillé desprevenidos, ¿ah? No, no va a ocurrir de esa manera. Esto es lo que nos están presentando desde hace mucho tiempo. Pero no es así. Nada hará el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Cuando es nada, es nada. Reflexionando sobre los acontecimientos del 11 de septiembre, Paulsen se refirió a la falsa sensación de seguridad que ofrecen las cosas materiales. Como cada mañana me levanto, debo tener claro que puedo alejarme sin que mi vida colapse, dijo. Cuando me acuesto a dormir cada tarde, debo ser capaz de saber por mí mismo, personalmente, que cuando todo está dicho y hecho, cuando la tapa está cerrada y la cinta se ata sobre todas mis posesiones terrenales, saber que Cristo es más que suficiente. Bueno, aquí casi sin palabras, ¿no? Perdón. Pero es muy interesante cómo estos discursos se parecen mucho a los discursos que da el Papa. Que póngase a leer los discursos del Papa cuando él va a los diferentes lugares o las declaraciones que ellos hacen. Cuando acontece algo como esto, cuando acontece la guerra, debemos aferrarnos a la esperanza, debemos estar unidos, debemos fijarnos en las riquezas del cielo. Solo Cristo es suficiente. No te importa nada saber más allá de eso. O sea, bastante simplista, ¿no? El discurso. Yo puedo prescindir o hacer sin los bienes que he escogido, añadió. No puedo hacer nada sin Cristo. Así es como quisiera enfrentarme a los tiempos del fin. Bueno, eso es verdad. No podemos hacer nada sin Cristo. Eso es totalmente cierto, ¿verdad? Es muy interesante cómo ellos ya reconocen tiempos del fin, ¿verdad? Sobre el 11 de septiembre. El miedo y la pregunta sobre lo que vendrá después están constantemente presionando sobre nosotros y nuestras comunidades, agregó Paulson. Esa es la forma en que el mundo es, y nosotros somos parte del mundo que sufre. Pero también somos adventistas y por mucho tiempo hemos esperado que Él vuelva y cierre este capítulo sobre el sufrimiento humano. Y para ello es que vivimos nuestras vidas, tomamos nuestras decisiones y participamos en su misión. Esto es muy cierto, ¿no? En ese tiempo había muchas personas con miedo, preguntas sobre, oye, ¿esto es cumplimiento de alguna profecía? ¿El lenguaje escribió sobre esto? No, no, ella no escribió nada, ¿verdad? Escribió sobre esto. Pero lo vamos a ver la semana que viene porque no nos va a alcanzar el tiempo hoy. 11 de septiembre. Adventist News Network comenzó su cobertura de la respuesta de la Iglesia Adventista a los ataques terroristas poco después del mediodía del 11 de septiembre. Incluso frente a este desastre no podemos simplemente levantar los brazos en la desesperación, dijo el pastor Jan Paulsen, presidente de la Iglesia Adventista Mundial, en una reunión especial con el personal de la sede central de la Iglesia, 2 horas después del primer ataque. Nos han recordado brutalmente lo frágiles que son nuestras vidas y la fragilidad de las estructuras que nos rodean, dijo Paulsen. Necesitamos a nuestro Señor. Necesitamos desesperadamente que nuestro Señor regrese. Él es el único futuro seguro que tenemos. Pero dice, está bien, es cierto todo lo que dice, pero nos dice, no entremos en la desesperación. 2 horas después. O sea, viviendo ese momento, ¿no debiese moverte al temor? Porque todo lo que acontece en el mundo tiene una importancia y sobre todo estos eventos así, que fuera atacada la, la bestia de la tierra de Apocalipsis 13. O sea, esto tiene una importancia tremenda. En Apocalipsis 11 se nos habla de este evento, como el rey del sur cuando ataca al rey del norte, el Islam, ¿verdad? En esta séptima trompeta, el Islam nuevamente participando
bueno, según la versión oficial, atacando al rey del norte, que es Estados Unidos, unido al Vaticano, que ya desde hace mucho tiempo que ellos ya están unidos, ¿verdad? Esta bestia de la tierra que tenía cuernos como de cordero, pero que también, en cierta forma, después pierde esa humildad del cordero y se vuelve como una bestia. Bueno, entonces, esto fue lo que hablaron de esperanza, de, bueno, todo es frágil y nos podemos morir en cualquier momento, claro. Pero, ¿qué sucedió un año antes de esto? La Iglesia Adventista no puede ser tratada como una secta, dicen los adventistas y los católicos en Polonia. 14 de febrero del año 2000. 14 de febrero. ¿Qué sucede el 14 de febrero? ¿Alguien sabe lo que es el 14 de febrero? Bueno, si estás casado y no sabes lo que es el 14 de febrero, bueno, a lo mejor vas a tener problemas con tu esposa, ¿no? El Día de los Enamorados. Tenemos a la Iglesia Adventista con los católicos en Polonia haciendo un tratado, firmando un pacto en el Día de los Enamorados. Es significativo todo, ¿no? Varsovia, Polonia. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no se puede tratar como un nuevo movimiento religioso o como una secta, afirma una declaración conjunta elaborada por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia. O sea, es una declaración en conjunto, ambos, reconociendo mutuo de la autonomía y la independencia. Perdón, reconocimiento mutuo de la autonomía y la independencia. El documento fue emitido después de 15 años de diálogo. ¿Hace cuánto tiempo que estaban ellos en diálogo para hacer esto? Hace 15 años. Wow. 15 años de diálogo con miras a una mejor comprensión de las enseñanzas y la práctica de la Iglesia Católica y las iglesias adventistas. O sea que anteriormente no comprendíamos las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Por eso es que ahora se comprenden mejor y podemos hacer un pacto con ellos, una alianza. Así de como mejorar las relaciones sin comprometer la identidad del otro. Hay que mejorar las relaciones con la Iglesia Católica. Yo no estoy hablando de los católicos como tales, como individuos. Yo estoy hablando de la Iglesia, la institución. Es la bestia de Apocalipsis. Dice, el documento cita el hecho de que las relaciones entre católicos y adventistas no han sido las mejores en el pasado. El comunicado fue firmado por los representantes de las iglesias, incluyendo al pastor Ladislav Polok, presidente de la Iglesia Adventista de Polonia, y al arzobispo Alfons Nosol, presidente de la Comisión del Episcopado Polaco para Asuntos Ecuménicos. En ese año es importante recalcar que el papa de turno era polaco. Casi nada, ¿no? Y no eran el pastor polaco, presidente de la Iglesia Adventista en Polonia, no fue el único que firmó, sino que los representantes de las iglesias firmaron, incluyendo al pastor Vladislav Polok. Pero ¿quién más es el representante de la Iglesia Adventista? Tenemos presidentes, tenemos el director de Asuntos Ecuménicos, tenemos al Papa por el otro lado y al director de Asuntos Ecuménicos de la Iglesia Católica. Bueno, este es un importante giro de los acontecimientos de nuestra Iglesia. Un importante giro. ¿Recordamos cuando nos habla acerca de esos puntos de inflexión, la cita de Ellen White? Recordamos que en cierta forma es también el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Ese punto de inflexión que marca un antes y un después. Diversos medios de comunicación lo han puesto como el día que cambió el mundo. Pero esto, que acontece aquí, es un importante giro en los acontecimientos de nuestra iglesia. Dice el profesor Zacarías Lico, que durante muchos años fue responsable de los asuntos públicos de la Iglesia Adventista en Polonia. Ese desarrollo no es el resultado de las críticas, los ataques públicos o la confrontación, sino de la bondad cristiana hacia los demás y el respeto a la dignidad de la persona humana. Claro, ahora ya no hay que criticar, claro, no es que no haya que criticar, no hay que
decir o confrontar la verdad, sino que hay que tener bondad cristiana. O sea que el lenguaje y los pioneros no tenían bondad cristiana, ellos no sabían lo que era la bondad cristiana. Ahora, claro, estos directores de la Iglesia Adventista, ellos sí saben más, ¿no? Muchos de nosotros podemos recordar la forma en que hemos sido etiquetados con nombres diferentes. Hemos sido mal entendidos y ridiculizados a menudo. Bueno, nos importa mucho lo que digan de nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Dijo que seríamos objeto de burla, que seríamos perseguidos. Bienaventurados cuando os vituperen y os persigan, bendecid cuando os maldigan. Eso dijo Jesús, ¿verdad? O sea que iba a acontecer esto. ¿Qué tenemos que hacer para que no nos ridiculicen? Ah, bueno, perdón, voy a hacer un pacto contigo para que no me ridiculices. En cuanto a nosotros, que queríamos sentarnos juntos y reconocer que el amor cristiano requiere un tipo diferente de relación en la sociedad que somos parte. Bueno, el amor cristiano requiere un tipo diferente de relación. Como adventistas del séptimo día, tratamos de dar un enfoque positivo a otras religiones. Hemos dicho públicamente, y este documento reafirma nuestra actitud, agregó. No estamos haciendo nada diferente de lo que los pioneros de nuestra iglesia han apoyado y defendido. ¿Qué? ¿De verdad se atreven a decir eso? Por eso que en Jeremías, capítulo 6, si no me equivoco, dice, se han avergonzado de haber hecho abominación, y después dice, no se han avergonzado ni han tenido vergüenza. Antes bien claman paz, paz, pero no hay paz. Siempre es mejor participar en una conversación respetuosa que en una confrontación que a menudo impide el logro de los cambios deseados. Lico comentó que como iglesia, nuestra parte no estaba interesada en poner en peligro alguna de nuestras creencias fundamentales. Bueno, ya hicieron, o sea, no estaba interesada en eso, pero lo hicieron. Una de las creencias fundamentales, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, o sea, la simiente, la descendencia de la mujer, de la iglesia de Dios, entre Cristo y Satanás, entre la iglesia de Dios y entre la iglesia de Lucifer, siempre habría enemistad, siempre. O sea, esto también en cierta manera responde a condiciones, porque si los que dicen ser la iglesia de Dios terminan con esa enemistad, pero la palabra de Dios dice que siempre habría enemistad, entonces ellos renuncian a ser la iglesia de Dios. Y Dios tiene que hacer algo, ¿o no? Ah, mira, renunciaron a la enemistad con el dragón. Bueno, listo, se perdieron. Ya no hay más que pueda hacer. No, Dios saca un remanente y estaba en la Biblia en un montón de veces y habrá un remanente, pero sacaré mi remanente. Siempre, siempre está eso, ese remanente del pueblo de Dios. Con los años, sin embargo, como el intercambio de información entre nosotros tuvo lugar, observamos muchas similitudes, pero también diferencias confesionales. Bueno, la parte católica reconoce en el documento el carácter cristocéntrico de nuestras creencias y sobre todo nuestra fe en la Trinidad. Bueno, y aquí es donde se toman muchos antitrinitarios para poder decir, viste, la Iglesia Católica o la Iglesia Adventista cree en la Trinidad de la Iglesia Católica, cuando en realidad son ellos mismos, los antitrinitarios, los que creen en la Trinidad de la Iglesia Católica. Porque el catecismo nos dice que Dios existió en un momento, o sea, Dios es eterno, ¿verdad? Existe desde siempre. En algún momento Él dio nacimiento a Jesús, o sea que Dios creó a Jesús, dice que Jesús es un ser creado, que en algún momento nació del Padre o que surgió del Padre, como quieras ponerle o como quieras decirle. Como quieras decirlo, está diciendo que es un ser creado, aunque digas que no, pero lo estás diciendo si eres antitrinitario. Y que después el Espíritu Santo también salió de otro lado, porque existieron los tres desde siempre. Esa es la verdadera Trinidad. La Trinidad católica, por otro lado, es, claro, creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el trasfondo de eso es mucho más profundo.
Eso también se ha presentado en el canal de Víctor. Nuestro hermano Javi lo ha presentado también para el que quiera buscar ese tema. Así como la identidad eclesial de la Iglesia, un estatus confirmado por un acto del Parlamento polaco. Por nuestra parte, nos habló de la necesidad de cambiar las actitudes hacia nuestra denominación y reconoció la apertura de la Iglesia Católica, especialmente en los últimos tiempos, a la Biblia, explicó la. Bueno, eh, esto es solamente un extracto. Si usted va a buscar hoy día esto, porque estuvo subido mucho tiempo en la página oficial de la Iglesia Adventista. Cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de 21 años, 20 años, pero justo, claro, cuando se empezó a mostrar más y se empezó a utilizar como argumento para mostrar justamente cómo Dios desechó el sacerdocio, que hizo la, bueno, la administración de esta página, sacó el artículo, lo bajó de internet. Ya usted no lo va a encontrar. Sí va a encontrar capturas de pantalla de el artículo en diferentes lugares de internet en donde se muestra acerca de todo eso. Pero bueno, y nos confirma justamente lo que sucede. Esto es en el año 2000, 14 de febrero del 2000. Y el 2001 se quita la vara, ¿verdad? Se quita la vara, se le entrega al tercer Elías y luego viene el juicio. 2001. Comienza el juicio de los vivos. ¿Qué escribió Ellen White sobre esto? Dios le reveló la caída de las Torres Gemelas. Bueno, todo eso y mucho más. Vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. ¿Qué nos queda como resumen y lo que debiésemos hacer nosotros ahora en este momento? Estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos de juicio, y es necesario que podamos ponernos en las manos de Dios al 100%, que Él pueda dirigirnos, ya sea o si no entendemos estos temas, para que Él nos dé esa capacidad, ese discernimiento, pero también para poder estar a cuentas con Dios cada día, porque no sabemos si hoy día nuestro nombre estará pasando delante de Él. Es algo que debiese inducirnos al temor, al temblor, debiese inducirnos temor verdadero, no solamente el temor, el respeto hacia Dios, sino temor de temer, porque nuestra vida y nuestra salvación está en juego. Bueno, ya con el tiempo vamos a seguir viendo otros temas, así que los invito a que vamos a hacer una oración. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias porque en tu gran misericordia, que es inmensa, Señor, y que la renuevas cada mañana, tú permites que nosotros podamos conocer estas cosas. Ahora, Señor, te pedimos lo más importante. Señor, ayúdanos y enséñanos a confiar en ti, pero a confiar ciegamente, Señor, a confiar en tu gracia, a confiar en que tú nos puedes mantener libres de pecado, nos puedes librar de la tentación, que tú tienes el poder para triunfar en nuestras vidas, Señor, porque sin esa confianza plena en ti, Señor, no vamos a lograr nada. Por eso te pido, Señor, que tú nos enseñes, hagas dispuestos a confiar en ti, Señor. Somos simples humanos, trapos de inmundicia, pero por tu gracia y tu poder, tú nos haces hijos tuyos. Señor, ayúdanos a mantenernos dentro de tus muros para que los enemigos no hagan estragos con nosotros. Ayúdanos a mantenernos, Señor, bebiendo de tu sangre y comiendo de tu carne, Señor, permanentemente para poder estar unidos a ti. Ayúdanos a estar escondidos en tu llaga, Señor, todo el tiempo, para poder recibir de ese poder, para poder recibir la lluvia tardía, por sobre todo para poder levantar tu nombre en alto, Señor, y que Satanás no tenga nada que decir de nosotros, ni que tampoco la gente que nos rodea y los testigos que nos miran que tengan algo malo que decir de nosotros, Señor, para que tu nombre no sea puesto en juicio, Señor, ni en tela de juicio. Gracias, Señor, te damos por todo.
perdona nuestros pecados, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.